¿Cómo estás, Giacomo? Un placer tenerte una vez más en Argentina y con esta oportunidad de tener este diálogo aquí para esta emisión de Debates y Combates. Para mí es un verdadero honor y creo que alguna vez te dije, para nosotros siempre es una fascinante oportunidad poder dialogar contigo porque sos de las personas que nos ayudan a pensar y a tratar de entender mejor la realidad del mundo. Así que te doy formalmente la bienvenida a Buenos Aires y a este programa. Bueno, muchas gracias. Un gran placer para mí también llegar aquí en Argentina, en Buenos Aires, donde yo aprendí muchas cosas en el curso de los años. La primera vez que yo fui en Argentina fue en Buenos Aires, fue en el año 1987, invitado por Pancho Aricó Nada menos. y por Juan Carlos Portantiero. Antes conocía a los intelectuales argentinos en exilio político, en Ciudad de México, comienzo de los años 80, un gran coloquio internacional que fue organizado exactamente por Ernesto Laclau, donde conocí a todos, Aricó, Portantiero, Pepe Nun y otros intelectuales, no solo argentinos, Norbert Lechner, que fue para mí también un buen amigo, Garretón, estuve en esto extraordinario coloquio internacional, estuve también Fernando Enrique Cardoso, otros intelectuales europeos como Alain Touraine, por ejemplo. Yo tengo un recuerdo enorme de esta, ¿cómo se dice?, interacción entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento europeo al comienzo de los años 80, cuando yo tenía más o menos 34, 35 años, ero bastante joven como intelectual. Yo creo que la cuestión de la relación entre Europa y América Latina es ahora mucho más actual que antes, mucho más actual. Sí. Ayer en esta conferencia de homenaje a Ernesto Laclau se habló también de latinoamericanización de la Europa, ¿no? Esto me parece un punto importante. Es un tema sobre el que quisiera dedicar alguna atención, pero si me permitís, sí. Quiero empezar preguntándote por algunas cuestiones quizás más generales, quizás más abstractas, pero que me parece que nos ayudan a pensar. Vos sos no solo un gran filósofo político, sino además, podríamos decir, un gran filósofo, es decir, has abordado temas generales de la filosofía y has escrito incluso con una posición, una mirada crítica de la filosofía contemporánea. ¿Cómo ves la filosofía hoy en el mundo? Sí. No sé si en Europa, en América Latina, donde te guste, pero ¿cómo lo ves bueno, hoy? Yo creo que estamos en una situación de transición, de pasaje de una época a una otra época. La situación del siglo XX era una situación determinada sobre todo por el giro lingüístico en la segunda mitad del siglo XX, que fue un momento importante para mí, para Ernesto Laclau. Después tenemos una situación que me parece tendencialmente más allá de la dicotomía,
entre la versión continental y la versión analítica del giro lingüístico, del linguistic turn. Nos estamos más allá de esta diferenciación académica entre los analíticos y los hermenéuticos. Yo creo que las nuevas perspectivas son, bueno, la relación entre la cuestión del lenguaje y del cuerpo, lenguaje, mente, cuerpo. La retematización, si se puede decir en español, la redefinición, retematización de la cuestión del cuerpo. Me parece un punto muy importante porque es la realización de una verdad de Nietzsche, ¿no? Nosotros no tenemos un cuerpo, nosotros somos cuerpos, somos cuerpo. El cuerpo es nuestra propia identidad, en nuestra propia basis hardware de nuestra biografía. Esto me parece el primer punto, con una implicación dramática. ¿En qué sentido? Por la primera vez vivimos un'epoca en la cual la humanidad tiene la posibilidad de una modificación con las biotecnologías de la estructura de la naturaleza humana. Esta es el nuevo, con implicaciones de decisión, no solamente ética, sino también política, privadas y pública al mismo tiempo. Esto es un problema. No había antes un problema así radical, porque antes tú habías una idea de la decisión privada y pública a partir de la dicotomía entre estado de naturaleza, status naturae, y intervención artificial, técnica del hombre. Pero la técnica no podía cambiar la estructura de la naturaleza. Esta es la primera vez. Esto es un punto, yo creo que hasta ahora la filosofía no enfocó en una manera precisa la dimensión dramática de este pasaje histórico. La perspectiva de la humanidad, el futuro de la humanidad, el futuro de la naturaleza humana. Es una expresión de Habermas. Mi posición no es así conservativa como la posición de Habermas, de una defensa, ¿no?, de la naturaleza originaria. Yo creo que tenemos que plantear una nueva interacción entre la técnica y la naturaleza. Eso coincidiría con una posición antiesencialista, ¿no? Es decir, no pensar que hay una especie de esencia humana. Claro, la posición antiesencialista. Y por otro lado, otro nuevo de la filosofía es un pensamiento que va a la raíz, que llega a la raíz de dos cuestiones: la cuestión del poder y la cuestión del sujeto. Como antes habías la cuestión del cuerpo, sí, y la cuestión de la mente y del lenguaje, tú hay por otro lado la cuestión del poder y la cuestión del sujeto.
¿Cuál es el sentido del poder? ¿Cuál es el sentido del sujeto? ¿Y cómo se coloca lo político en esta dimensión? Yo creo que por la primera vez tenemos la posibilidad de una análisis radical de la constitución del poder y de la constitución de los sujetos. La primera vez. Enorme desafío. È un desafío, è una perspectiva que se coloca más allá de analítica y hermenéutica, que si estamos a cristalizar esta distinción, la razón sería una razón puramente académica, no es más una razón en mi perspectiva. Ya como vos planteaste como un tema importante el tema del sujeto, ¿qué queda hoy del sujeto? ¿No? Nosotros estamos acostumbrados al sujeto cartesiano. Sí, claro, el sujeto en un sentido antiesencialista, yo estoy vinculado a una perspectiva antiesencialista como la de Ernesto Laclau y de otros, pero no en un sentido de la, de la moda, es un poquito político, es un poquito una polémica política esta, de la moda biopolítica. Bueno, muchos autores de la biopolítica son queridos amigos míos desde muchos años. Toni Negri es un querido amigo, Giorgio Agamben también, Roberto Espósito también son queridos. Pero yo creo que la cuestión del sujeto no se puede plantear en una manera vinculata alla inmediatez. Yo veo en la biopolítica un elemento de inmediatez. Es decir, el sujeto como insurgencia. Hay el sujeto. Negri, hay la multitud. Agamben, hay el homo sacer. Roberto Espósito, hay, bueno, Roberto un poquito más articulado, hay la diferencia entre biopolítica y biopoder, donde la biopolítica podría ser emancipatoria, el biopoder. Yo creo que es mucho mejor desarrollar la cuestión del sujeto a partir de la idea de la constitución del sujeto en un sentido relacional, en un sentido pragmático-lingüístico, en un sentido cultural. Cuando hablamos de sujeto político, la cuestión es una cuestión con implicaciones importantes, porque el sujeto político no puede ser una insurgencia inmediata. El sujeto político no es un dato biopolítico. El sujeto político es una construcción. Esta construcción no es solamente lingüística, sino también proyectual. Y está ese sujeto que, remitiendo más a tu obra, no es un sujeto fijo, no es un sujeto permanente, es un sujeto que se constituye en el marco de la temporalidad, ¿no? Sí. Uno de tus grandes temas. Sí. Yo creo que es muy importante como implicación del antiesencialismo l'idea que el sujeto no tiene una identidad sustancial. Tiene un'identità, però tiene una identità multipla nel sentido temporal y espacial al mismo tiempo. Uno de los elementos de confrontación entre mí y Ernesto Laclau fue la cuestión que para mí es muy importante, el tiempo seguramente, pero
no olvidar que mis libros más teóricos son una apología del espacio, Sí. apología del espacio, es decir, de la interacción entre tiempo y espacio. No hay la posibilidad de entender la multiplicidad identitaria del sujeto, sino en un sentido que es temporal y espacial al mismo tiempo. Nosotros somos constituidos por una pluralidad de culturas, y no solo de una cultura, una pluralidad de encuentros que habemos hecho, tú y yo, una pluralidad de bifurcaciones, decisiones. Bueno, pero tenemos una identidad no sustancial. ¿De qué naturaleza? Biográfica. La identidad del sujeto no puede ser una identidad biológica, sino una identidad biográfica. La biografía es decisiva, no la biología. Esto es mucho más importante para el sujeto colectivo, para un sujeto político, movimiento, para una nación, para una cultura nacional. La identidad es siempre identidad histórica biográfica. Esto me parece muy importante. No te quepa duda que al menos en mi caso los encuentros contigo me cambian, es decir, que no soy el mismo después Claro, de cada encuentro. y viceversa. Claro, es recíproco. Eh, y eso me lleva a pensar que entonces estas identidades que están de algún modo, que existen, pero están en cambio todo el tiempo y en función precisamente Sí, de los encuentros, de los distintos procesos que nuestras biografías nos van, en los que nos van poniendo nuestras biografías o que nosotros también a su manera nos logramos ubicar, llevan a otro tema sumamente importante, que es la dimensión de la diferencia, ¿no? Frente a la dimensión de una identidad fuerte. Otro sí, tema sí. sobre el que vos has trabajado muy fuertemente. Yo creo que no podemos más hacer filosofía sin retomar en una perspectiva nueva el concepto de diferencia, no como alter ego de la identidad, sino como el vértice óptico constitutivo de cada identidad. Esta idea de diferencia è un'idea che fu creata por las mujeres al final de los años 60 y comienzo de los años 70 del siglo pasado. El movimiento del pensamiento de la diferencia femenino. Esto me parece imposible pensar lo político sin el concepto de diferencia. Es decir, que la visión masculina de lo político es una visión de poder. Lo político es para mí como para ti otra cosa respecto al poder, otra cosa, alternativa al poder, Sí. ¿no? En la visión masculina, el político se puede conceptualizar solamente en un sentido de poder, es decir, en mi perspectiva, en un sentido de lógica de la identidad. Las mujeres dicen, la lógica de la identidad es una lógica perversa, de perversión, porque imagina que una identidad puede producirse autónomamente, en una manera autóctona. Este mito de la autoctonía, que es el mito del poder, de todos los poderes, el mito de la raza, el mito de la pureza, el mito de la obsesión identitaria, ¿no? Esta obsesión identitaria. Este mito de la autoctonía es un mito perverso porque no considera, no piensa que una identidad
que está aquí está generada por una diferencia, por una alteridad. Nosotros hemos generado, todo lo que pasa está generado. El generador no puede ser, no hay una autoconsistencia sustancial de la identidad, porque cada identidad es el producto de una generación y de un proceso de constitución. En ese sentido, el nacimiento, Hannah Arendt, que no era feminista, cuando usted, una filósofa, preguntaba, no, yo soy un filósofo, decía, pero introdució, como tú bien sabes, esta categoría decisiva del nacimiento. El nacimiento como la clave del concepto. El concepto es una concepción, es decir, es una maternidad. Para Sócrates era la misma cosa, para Sócrates, ¿no? El concepto era el producto de una mayéutica. Y la mayéutica es una técnica femenina y no masculina. En ese sentido me parece que el concepto de diferencia es importante. Diferencia importante como operador de análisis también. No podemos imaginar un contexto social, político, con la mentalidad, con el pattern, con el modelo de la reductio ad unum. La reductio ad unum puede ser importante en lo político para constituir el sujeto pueblo, el sujeto clase. Pero la reductio ad unum es en este caso una operación constructiva. No hay un sujeto único, hay la complejidad y la heterogeneidad. Es muy importante que el mundo no es un mundo homogéneo, homologado. Es importante que el mundo es un mundo babélico diferenciado. Bueno, vamos a ir cerrando entonces esta parte del diálogo. Yo quiero seguir dialogando contigo, pero de alguna manera lo que se termina viendo es que muchas de las cosas que creíamos, digámoslo así, asumiendo el legado de la filosofía del siglo XX y anterior, por ejemplo, la lógica de la identidad, ciertas ideas sustancialistas que el propio siglo XX se ha encargado de poner en cuestión, terminan siendo en realidad formas contingentes y muchas veces ligado a relaciones de poder y por lo tanto relaciones de dominación. Y poder no solamente en el sentido estatal del poder, sino en el sentido de las formas de la dominación, ¿no? Tu vinculación aquí sería necesario una pregunta muy importante, porque aquí sería necesario introducir una distinción entre la diferencia, el concepto de diferencia, el concepto de división. La división es siempre un instrumento del poder. La producción de malas diferencias o de pseudo diferencias. Por ejemplo, yo creo que algunos planteamientos del multiculturalismo en la versión norteamericana o mucho más, creo en la versión del multiculturalismo amosaico del Reino Unido, ¿no? Es una mala producción de diferencia, es decir, cada cultura como una isla, una mónada separada por otras, ¿no? Esta es una construcción artificiosa de diferencias. No son esta es el producto de una división funcional al poder.
Yo creo que es muy importante, como tú planteaste, pensar la diferencia en relación con la contingencia. Es decir, la diferencia que produce la identidad es una dinámica contingente. Nosotros somos contingentes. La cultura de Argentina es contingente, la cultura italiana, la lengua en que hablamos, la lengua italiana, la lengua española son contingentes, pero en mi perspectiva, contingencia es la categoría ontológica más importante, mucho más que la categoría de necesidad. Decir que la categoría de necesidad es la categoría importante es como producir basamientos para Samo, para la cultura de la isla de Samos, no sería. Hay ya una producción, è un planteamiento puramente metafisico nel sentito viejo della palabra. La contingencia è la categoría ontológica más importante. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Giacomo, Muchas gracias a ti. ¿seguimos conversando después? Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ana Federico. Giacomo, nos volvemos a encontrar. Un gran placer. Si te parece, podemos dedicar este encuentro a hablar un poco de política en el sentido más grande de la palabra, ¿no? A poder pensar la política. Bueno. ¿Cómo ves hoy la política? Si querés empezamos por Europa, reflexionar un poco sobre la política en Europa y en el mundo. Sí, la política está en Europa en una situación muy diferente respecto a América Latina. Porque en Europa tenemos dos problemas. Un problema es la crisis, bueno, es un término muy simple, muy banal, pero la crisis de la política de austerity, de austeridad. Es un problema. Y por otro lado, tenemos una forma de rebelión subcutánea que non se percibe siempre contra las formas de la democracia representativa como se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Non nel sentito de una banal crisis de representancia, sino una crisis de motivación de los ciudadanos frente de la actual forma de la democracia. En el sentido, non tengo gana, non tengo deseo de ser representados por estos partidos. Hay el fracaso de la socialdemocracia en Europa.
bueno, con una parcial controtendencia ahora el Reino Unido, el Labour Con el nuevo Party. Labour. Vamos a ver en qué medida Corbyn puede regenerar la situación del Labour Party. Pero hay una crisis de la socialdemocracia. Y esta nueva situación se produce sobre todo con algunos movimientos que son en algunos casos movimientos xenófobos, como la Lega en Italia, la Lega Norte en Italia, y como la extrema derecha también en Italia. Y por el otro lado, pero movimientos de protesta, como Podemos en España, que me parece un movimiento con una background cultural mucho más fuerte que el movimiento espontáneo 5 estrellas que vemos en Italia, que un movimiento de populismo ambivalente, un poquito de derecha, un poquito de izquierda, ¿no? Mientras para Podemos, yo creo que tenemos la posibilidad de hablar de una forma de movimiento populista de izquierda, en un sentido radical de la palabra, interesante también, ¿no? Esto. Pero no hay una geografía política indescifrable en este momento, con un fenómeno que preocupa muchísimo, es decir, el fenómeno del abstencionismo a las elecciones. También en Italia. Italia era el país donde se votaba más. La gran mayoría de los ciudadanos iban a votar. En Italia hay una situación de abstencionismo. Este es el espejo de la actual situación de la democracia representativa en la forma que hemos conocido. Esta es la cuestión. En América Latina la situación es otra, porque en América Latina hay una historia diferente. No hay, sino en algunas formas, una democracia representativa en el sentido europeo. Hay otros fenómenos. Sí, hay fenómenos trágicos también, dictaduras, golpes, poderes militares, pero hay por otro lado una idea de la relación entre la política y el pueblo diferente de la línea de la forma democrático representativa europea. Nosotros somos herederos del pensamiento europeo, ¿no? Yo sé que vos tenés una mirada desde afuera de América Latina, Sí. Que ves cosas que a lo mejor nosotros mismos no vemos, ¿no? Como suele Sí. suceder, y además una mirada lúcida para eso, y ves que hay peculiaridades de nuestro pensamiento, del pensamiento de argentino, latinoamericano. Pero la verdad es que mayormente hemos sido herederos del pensamiento europeo y hemos visto siempre la sociedad y la política desde las tradiciones europeas. Lo que en general estamos viviendo hoy los latinoamericanos es la idea de que la experiencia de nuestro continente, lo que está sucediendo, con sus contradicciones, con sus complejidades, como se quiera, pero los procesos históricos de América Latina están permitiendo repensar y poner en cuestión una serie de conceptos establecidos, digamos, sobre la política, el concepto de representación, conceptos de los que hemos hablado en algún momento, como el concepto de identidad, el concepto de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está sucediendo en Bolivia con la idea de estados plurinacionales, con reconocimiento de las diferencias, Sí, sí. etcétera. Muchos dicen, bueno, el pensamiento latinoamericano tiene que reflejar la peculiaridad de América Latina. Yo creo que quizás América Latina nos está permitiendo hoy pensar
conceptos universales, ¿no? Yo no soy muy creyente en esa idea de que hay un pensamiento para cada territorio, sino, en definitiva, las experiencias, los procesos históricos nos permiten pensar nuevamente conceptos, ponerlos en discusión. Vos pensás que América Latina, las experiencias de América Latina están obligando o permitiendo pensar algunas cuestiones tradicionales del pensamiento político universal? Seguramente la crisis o expresión mejor, este momento de cristalización, de parálisis de la democracia en Europa, produce un efecto de interés muy fuerte para América Latina, ¿no? La experiencia latinoamericana puede ser una experiencia útil en este momento en la Europa, mucho más que la experiencia europea en América Latina. En dos direcciones. La primera dirección, la reconsideración de la idea de una interacción entre la política y la pertenencia, es decir, las pasiones de la política. El elemento no solo racional, sino también pasional, relacional y pasional de la política. Este es un punto muy importante porque la Europa está el producto de un malentendido desencanto que produjo esta situación de pasiones tristes. Una pasión triste la política en este momento en Europa e en Italia también, ¿no? En América Latina la relación entre política y pasión tiene un papel diferente. Hay lo que yo llamo una disonancia cognitiva entre el uso de los términos claves de la política. Por ejemplo, palabras como nación, patria, soberanía, Estado, tengan una función opuesta en Europa, en América Latina, porque en Europa están vinculadas a la idea, estos conceptos están vinculados a la idea del autoritarismo. En América Latina están vinculadas esta palabra a una idea que es mucho más emancipatoria, de emancipación. Patria es una palabra de la emancipación contra soberanía, contra el poder de dominación imperial de los Estados Unidos, etc. En segundo lugar, hay una idea en la América Latina que la política no puede volverse en un sentido cosmopolita. Yo soy para el cosmopolitismo, pero hay un cosmopolitismo abstracto. El cosmopolitismo tiene que vincularse a sujetos, a propósito de los sujetos, ¿no? de la cuestión del sujeto, a sujetos concretos. ¿Cuáles son los sujetos concretos del cosmopolitismo? Son los sujetos que encarnados en una pluralidad de diferencias, de específicas historias, lenguas, culturas, que no es posible homologar con una reductio ad unum,
claro, el sujeto humanidad no existe sino como un postulato trascendental kantiano. El sujeto concreto no es la humanidad, es el individuo que está en Argentina, que se formó en Argentina, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, etc. Claro, sujeto plural, pero su identidad biográfica, individual o colectiva, es una identidad específica, original, que tenemos que guardar, que tutelar, que proteger. Este es el punto. La dimensión concreta de los sujetos me parece hoy en la discusión latinoamericana y argentina sobre todo, más importante que la discusión italiana y la discusión europea. Es interesante eso porque quizás podemos pensar que tampoco los conceptos son sustanciales, ¿no? Sí. Es decir, que un concepto de nación o Estado, soberanía, Sí. bajo ciertas condiciones puede ser un concepto reivindicable y bajo otras debe ser un concepto Sí. abandonable, porque, digamos, si en América Latina, donde también existen las tradiciones Sí. que podríamos llamar negativas Sí. del nacionalismo, claro. Sí. del estatalismo como forma de control, ¿no? Es decir, Sí. estamos viviendo hoy formas en que aparece el Estado como garante de derechos, Sí. la nación como resistencia a las voluntades de dominación de una globalización que es en realidad una hegemonía política de cierta clase capitalista internacional, etcétera. Pero esos mismos conceptos que hoy aparecen bajo otra luz, una luz que parecieran ser emancipatoria o con potencial emancipatorio, podrían otra vez devenir bajo otras circunstancias, otra vez vinculadas al poder, a la dominación, Sí, ¿no? Entonces, claro. quizás tenemos que aprender a pensar los conceptos en relación, Sí. en contexto y a lo mejor no en Sí. términos de conceptos absolutos. Sí, claro, no, es verdad. Me parece que Europa es en este momento la Europa política el producto de un fracaso de dos ideas diferentes, que la idea de la nacionalidad, del Estado-nación, y la idea del cosmopolitismo. Son fracasadas juntos porque son dos ideas opuestas pero especulares de la modernidad, ¿no? Y en Europa la reacción es esta. Por un lado, un vacío, no hay más pertenencia, sentimiento de pertenencia, no hay más pasión política por la nación. Por el otro lado, hay un esencialismo reactivo. Por ejemplo, el pueblo en el sentido étnico, de la etnia, no del pueblo político, sino pueblo, bueno, por un lado vacío, la nada. Por otro lado hay la tendencia a encontrar la solución en viejos conceptos substanciales, esencialistas, como por ejemplo el concepto de la unidad étnica, la Lega Norte, la Marine Le Pen en Francia, ¿no? Una forma de populismo exclusivo y no inclusivo contra los migrantes, contra la idea que el pueblo se constituye siempre como una vinculación, una unidad de diferencias, de heterogeneidad. No, la idea que hay un pueblo substancial, originario, que puede ser contaminado por los migrantes. El pueblo no hay
a propósito de la inmediatez. No hay el pueblo como en un sentido inmediato. El pueblo es el producto de una construcción histórico, político, cultural. Este es el punto. En Europa y en América Latina me parece que hay siempre más una idea de la unidad del pueblo, de los diferentes pueblos nacionales, que pero tengo un factor importante que, con la excepción del Brasil, son pueblos que tengan, a diferencia de la Europa, una lengua común, el castellano, el español. Esto es un punto. En Europa tenemos la cuestión de la dificultad de comunicar. Bueno, podemos comunicar todos en esto curioso esperanto, un poquito ridículo esperanto, que el inglés, ¿no? que se habla en el Parlamento Europeo, ¿no? Pero yo soy de acuerdo con Umberto Eco sobre un punto fundamental. La unidad de Europa puede ser solamente unidad de diferencias en el sentido que la verdadera lengua de Europa es la traducción. La verdadera lengua de Europa es la traducción. Tenemos un problema de traducción, de diferencias heterogéneas, etc. Claro, yo soy como dijo ayer en mi contribución a la conferencia homenaje a Ernesto Laclau, yo soy para una política de la traducción, pero con la idea precisa que en el trabajo político de traducción, como en cada trabajo de traducción, hay siempre elementos importantes, un elemento importante que es lost in translation, que se pierde en la traducción. No podemos imaginar una. Pero esto me parece la cosa importante porque mi punto de acuerdo con Ernesto, que él habla de la serie equivalencial, del significante vacío, yo me exprimo más con la idea de la política de la traducción. Pero entendemos la misma cosa porque no hay la posibilidad de una traducción total, como per Ernesto, no hay la posibilidad de una totalización del pueblo. El pueblo es un sistema abierto, no es un sistema cerrado, no es un sistema cerrado. En Europa tenemos o el vacío o sistemas cerrados, una verdadera locura. Siempre he escuchado yo como espectador de televisión que el tiempo en televisión es tirano. Sí, Me toca decirlo. es verdad. Y entonces la verdad que tengo varias preguntas que me gustaría seguir dialogando contigo, pero no quiero que nos vayamos. Intento de responderte televisivamente. No, vamos, te dejo Sí. desarrollarlo porque no quisiera que dejáramos el diálogo sin que pudieras contarnos algo. Pude escuchar de ti en el diálogo previo, pero sí me gustaría que pudiéramos conversar un poco de el trabajo que estás haciendo ahora, que me parece que es sumamente interesante, sobre Maquiavelo y el príncipe y el pueblo. Sí, sí, yo estoy escribiendo un libro, El príncipe del pueblo, que è una manera mía de retomar Maquiavelo como espejo de nuestra actualidad global del occidente, de los dos occidentes, del occidente europeo y del occidente americano, de las Américas, ¿no? En el sentido de Darcy Ribeiro, ¿no? Que me parece fantástico, ¿no? Hay las Américas, ¿no? Como cuando dice Obama,
somos todos americanos a los amigos cubanos, bueno, todos americanos, pero hay muchas Américas, no hay una sola América. E seguramente la historia dell'America non coincide con la historia de los Estados Unidos, que es una grande historia, porque yo soy en este sentido muy clásico, ¿no? Es necesaria la distinción entre la historia del poder, la historia de los estados y la historia de los pueblos. El pueblo americano, Totalmente de acuerdo. todos los pueblos tengan que ser respetados, porque son sujetos de dolor, sujetos de muchas cosas, buenas y malas. Pueblos son. Bueno, pero la historia de las Américas no es la historia de los Estados Unidos en este sentido. Bueno, yo creo que Maquiavelo es el espejo de una situación que tenemos vinculata a la necesidad de un replanteamiento de lo político. A partir de una idea, a partir de la idea de la conjuntura, del kairos. El kairos Siempre presente. Sí, porque nosotros habemos pensato la política a partir de la antítesis, de la división antinómica entre dos paradigmas. El paradigma de la política proceso e il paradigma della politica acontecimiento, la política evento, acontecimiento. Bueno, yo creo que el primero paradigma, el paradigma de Aristóteles, de Hannah Arendt. Segundo paradigma es mucho más el paradigma de Maquiavelo, en un sentido de derecha de Carl Schmitt, en un sentido de izquierda de Walter Benjamin, ¿no? E io credo che non podemos pensar que la política es solamente proceso, praxis, porque tú puedes hacer una praxis maravillosa, pero si no tienes la capacidad de percibir la conjuntura, los signos de los tiempos, lo que pasa en este momento, el kairos, el momento oportuno, el trabajo cotidiano, ¿no? Se va a fracasar, va a fracasarse. Esta es la idea de Maquiavelo, ¿no? Esta idea de una conjunción, de una vinculación del momento de la política praxis, de política proceso, con la política kairológica, con la política de la... Yo creo que este problema es un problema universal de lo político hoy, que está vinculado a la idea de un nexo paradoxal entre universalidad y contingencia. Es posible pensar una política universal a partir de la diferencia y de la contingencia. Este es el desafío de mi libro. Pero bueno, con esto vamos a tener que cerrar. Y todos esperamos con gran entusiasmo tu libro, del cual pudimos dar para los espectadores de Debates y Combates este adelanto. Así que seguramente varios ya van a estar, como yo, ansiosos de que llegue. Muchas gracias, Giacomo. Muchas gracias a ti, tiempo. Federico. La política viva tiene que ser una política contra los muertos vivos, contra los zombies que tengo la política en este momento en Europa. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.
Chao.